Mi hermano se jactó en la cena de Pascua. No todo el mundo puede manejar una carrera real en tecnología. Mi abuela se giró hacia mí y me preguntó, ¿es por eso que tu empresa acaba de comprar la suya? Se podía oír caer un alfiler. Soy Brianne Hayes, tengo 32 años, y a pesar de dirigir una importante división de tecnología, siempre he mantenido silencio sobre mi éxito, especialmente cerca de mi hermano, James. Ese domingo de Pascua en la casa de nuestros padres en los suburbios, supe que algo tenía que ceder. Durante años, James había menospreciado mi carrera mientras inflaba su propia importancia. Lo que él no sabía era que mi empresa acababa de adquirir su startup en quiebra. Se me hizo un nudo en el estómago mientras nos reuníamos alrededor de la mesa. Antes de contarte lo que pasó cuando mi éxito finalmente habló más fuerte que el ego de mi hermano, deja un comentario haciéndome saber desde dónde estás viendo y suscríbete si alguna vez has lidiado con un familiar sábelotodo. Crecer en Portland con James fue como vivir en una sombra perpetua. Desde el momento en que construyó su primera computadora a los 12 años, mientras yo todavía jugaba con pulseras de la amistad, se estableció un patrón. James era el genio de la tecnología, yo era solo la hermana pequeña que intentaba seguirle el ritmo. «Qué bien, Bri», decía cada vez que le mostraba algo de lo que estaba orgullosa, con ese tono desdeñoso que dejaba claro que pensaba que todo lo que yo había logrado era un juego de niños en comparación con sus logros. Cuando gané la feria de ciencias de la escuela en sexto grado, James se apresuró a señalar que mi proyecto sobre energía solar era bastante básico en comparación con la competencia de programación que él había ganado ese mismo año. Nuestros padres, Richard y Kathleen, no favorecían intencionadamente a nadie, pero estaban asombrados por las habilidades técnicas de James. Papá, un contable que todavía tenía problemas para programar el DVR, miraba a James como si estuviera hablando otro idioma cuando hablaba de programación. Mamá, una profesora de inglés de secundaria, simplemente sonreía y asentía, claramente impresionada incluso cuando no entendía lo que estaba diciendo. Tu hermano tiene un don especial, nos decían. No todo el mundo piensa así. El patrón continuó durante la escuela secundaria. Yo sobresalí en clases de negocios y puestos de liderazgo, pero esos logros siempre parecían secundarios a las habilidades de programación y los trofeos de robótica de James. Cuando llegaron las solicitudes a la universidad, James fue aceptado en el MIT con una beca parcial para ciencias de la computación. Yo elegí un programa de negocios en la Universidad de Washington, y aunque era una gran escuela con una excelente reputación, James no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Negocios? Supongo que no todo el mundo puede manejar el rigor de un programa STEM real. Mis padres lo reprendieron, pero sin ninguna convicción real. James, sé amable con tu hermana, decía papá, pero inmediatamente le preguntaba a James sobre su último proyecto de codificación, validando efectivamente la jerarquía que James había establecido. La única persona que realmente me veía era mi abuela Eleanor. La abuela era una sorpresa en nuestra familia. A los 78 años, tenía un iPad, un teléfono inteligente y era más conocedora de la tecnología que mis padres. Había sido profesora de matemáticas en la década de 1970, cuando las mujeres en su campo eran raras, y reconoció algo en mí que otros pasaban por alto. Todavía no lo ven, me dijo una vez durante mi segundo año de universidad cuando estaba en casa para las vacaciones de Navidad, sintiéndome particularmente eclipsada después de que James pasara la cena hablando de su pasantía en Google, pero tienes algo tan valioso como el conocimiento técnico, Brianna. Entiendes a las personas y los sistemas. Ves el panorama general. Eso también importa en la tecnología. Con su aliento, me concentré en mis fortalezas. Me gradué con honores y conseguí un trabajo en marketing en una pequeña empresa de tecnología llamada DG Paz. James, como era de esperar, no estaba impresionado. Marketing para una empresa de tecnología, dijo en mi cena de graduación. Así que estarás haciendo bonitos folletos para productos que no entiendes. Me tragué mi ira y me prometí a mí misma que le demostraría que estaba equivocado. Trabajé el doble que cualquier otra persona en DG Paz, no solo aprendiendo el lado del marketing, sino entendiendo nuestros productos lo suficientemente bien como para explicar su valor a los clientes. Tomé clases nocturnas de programación básica, no para convertirme en desarrolladora, sino para hablar el idioma de nuestros equipos técnicos. En 3 años, había ascendido a directora de marketing, y 2 años después, fui reclutada por Synergy Tech, un importante actor en el software empresarial. Cada paso adelante en mi carrera fue recibido con la misma actitud desdeñosa de James.
Cuando le conté con entusiasmo a mi familia sobre mi nuevo trabajo en Synergytech, James interrumpió con noticias sobre su propia idea de startup. Mi ascenso a jefa de equipo coincidió con su primera ronda de financiación inicial. Cuando fui nombrada jefa de departamento, anunció que había aparecido en un blog de tecnología. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más tensas a medida que James dominaba las conversaciones con jerga técnica, posicionándose como la única persona en la mesa que realmente entendía el mundo moderno. Usaba términos como redes neuronales y arquitectura blockchain sin explicación, cerrando efectivamente cualquier contribución significativa de los demás. No te preocupes si no lo entiendes, decía, especialmente a mí. Es algo bastante complejo. Mis padres se llenaban de orgullo, mientras yo me sentaba en silencio construyendo mi carrera sin fanfarrias. La abuela Eleanor me miraba al otro lado de la mesa y me guiñaba un ojo con complicidad. Paciencia, parecía decir su mirada, tu momento llegará. Y lo hizo, de una manera que nunca podría haber anticipado. 7 años después de mi carrera en Synergy, fui nombrada directora de adquisiciones estratégicas, responsable de identificar pequeñas empresas prometedoras para una posible compra. Fue durante una revisión rutinaria de los objetivos de adquisición que un nombre familiar apareció en mi escritorio, Nextier, una startup con tecnología prometedora pero con dificultades financieras. La startup de James. Mi trayectoria profesional en Synergytech no había sido accidental. Mientras James estaba ocupado hablando de sus logros, yo estaba construyendo los míos en silencio. Comencé en marketing, pero rápidamente demostré aptitud para comprender las tendencias del mercado e identificar oportunidades. Mi capacidad para traducir entre equipos técnicos y objetivos comerciales me hizo valiosa, y mi talento para el pensamiento estratégico me hizo ascender en la escala corporativa más rápido de lo que incluso yo había esperado. Después de 8 años, me encontré como directora de adquisiciones estratégicas, un puesto que combinaba mi perspicacia comercial con mi conocimiento técnico ganado con tanto esfuerzo. Mi equipo era responsable de identificar empresas prometedoras que pudieran complementar las ofertas de Synergytech o eliminar la competencia futura. Analizamos docenas de posibles adquisiciones cada trimestre, mirando no solo el valor actual, sino también el potencial futuro. Fue durante una de nuestras sesiones de exploración regulares que el nombre Nextier apareció en nuestro radar. Habían desarrollado un enfoque innovador para el aprendizaje automático que podría mejorar potencialmente nuestro producto estrella. La empresa tenía una fuerte propiedad intelectual e ingenieros talentosos, pero estaba luchando con la monetización y la penetración en el mercado, un problema común para los fundadores técnicamente brillantes sin experiencia comercial. Este tiene potencial, señaló mi asistente, Parker, deslizando el informe preliminar por mi escritorio. Equipo pequeño, gran tecnología, gastando efectivo demasiado rápido. Objetivo de adquisición clásico. Abrí el archivo y me congelé cuando vi el nombre del fundador, James Hayes. La empresa de mi hermano estaba en nuestra lista de adquisiciones y él no tenía idea de que yo estaba en una posición para influir en su destino. Mi primer instinto fue recusarme de inmediato. Había un claro conflicto de intereses y me enorgullecía de mi ética profesional. Pero antes de que pudiera pasar el archivo a mi colega, la curiosidad pudo más. ¿Qué había construido exactamente mi hermano? ¿Cómo estaba funcionando realmente su empresa? Por una vez, tuve la oportunidad de ver más allá de la narrativa cuidadosamente seleccionada de James. Lo que encontré me sorprendió. La tecnología era genuinamente innovadora. James siempre había sido brillante. Pero el negocio estaba en problemas. Nextier había quemado 2 rondas de financiación con ingresos mínimos para mostrar. Sus costos de adquisición de clientes eran insostenibles, su estrategia de marketing era inconsistente y no tenían un camino claro hacia la rentabilidad. Los mismos aspectos de los negocios que James había descartado como triviales en comparación con el desarrollo técnico eran las áreas donde su empresa estaba fallando. Organicé una reunión con nuestra directora de estrategia, Mónica Reynolds, para discutir la situación. Necesito revelar un posible conflicto, dije tan pronto como nos sentamos. El fundador de Nextier es mi hermano. Mónica arqueó una ceja. No sabía que tu hermano estaba en tecnología. Me reí a pesar de mí misma. Oh, se ha asegurado de que todo el mundo sepa que está en tecnología. Simplemente no anuncia que su hermana trabaja para una vendida corporativa como Synergytech.
Después de discutir las consideraciones éticas, decidimos que me recusaría de las negociaciones directas, pero podría seguir participando en una capacidad de asesoramiento. La adquisición tenía sentido para Synergitech independientemente de mi conexión personal, y mi conocimiento tanto del sector tecnológico como del trabajo de mi hermano podría ser valioso. Solo mantén todo por el libro, aconsejó Mónica. Documenta todas las comunicaciones y nos aseguraremos de que no haya apariencia de favoritismo ni de sabotaje. Durante los siguientes 3 meses, observé desde la periferia cómo nuestro equipo de adquisiciones realizaba la debida diligencia en Nextier. Sus hallazgos confirmaron mi evaluación inicial, tecnología brillante obstaculizada por una mala ejecución comercial. Para mi sorpresa, me encontré defendiendo la adquisición a pesar de mis complicados sentimientos sobre James. La tecnología valía la pena salvarla, y el equipo, excepto quizás su fundador, merecía la oportunidad de tener éxito con el apoyo adecuado. Lo que más me llamó la atención durante el proceso fue que James parecía completamente inconsciente de mi papel en Synergitech. En las pocas reuniones familiares que ocurrieron durante este periodo, continuó menospreciándome sobre tecnología mientras yo me sentaba en silencio, sabiendo más sobre el estado financiero de su empresa de lo que él se daba cuenta de que podía entender. La adquisición se finalizó una semana antes de Pascua. Nextier se convertiría en una subsidiaria de Synergy, con su tecnología integrada en nuestra plataforma principal. James permanecería como asesor técnico durante un año, reportando a un gerente que, irónicamente, me reportaba a mí. Los términos financieros fueron generosos, más generosos de lo que justificaba el desempeño de la empresa, pero estábamos pagando por la propiedad intelectual y el talento, no por los ingresos actuales. A medida que se acercaba la Pascua, me sentía cada vez más ansiosa por la inevitable reunión familiar. ¿Debería contarle a mi familia sobre mi participación antes de la cena? ¿Debería advertir a James? Llamé a mi abuela Eleanor para pedirle consejo. No has hecho nada malo, Brianna, dijo con firmeza. Has construido una carrera de la que deberías estar orgullosa, y te has comportado éticamente durante todo este proceso. Si James ha tergiversado su éxito o subestimado el tuyo, eso es algo que él debe reconciliar. Pero va a ser muy incómodo, gemí. Tal vez, respondió la abuela, y pude escuchar la sonrisa en su voz, pero a veces un poco de incomodidad es necesaria para el crecimiento. Ven a cenar, sé tú misma y deja que la verdad encuentre su camino a la mesa. Así que eso es lo que decidí hacer. Asistiría a la cena de Pascua sin revelar preventivamente mi papel en la adquisición. No mentiría si me preguntaran directamente, pero tampoco ofrecería información. Que James cuente su versión primero. Después de todos estos años de vivir a la sombra de él, tenía curiosidad por ver cómo presentaría la salida exitosa de su empresa. El domingo de Pascua llegó con una tranquilidad engañosa. El cielo de abril era de un azul claro, las flores adornaban los árboles en el patio de mis padres, y el aire llevaba esa frescura primaveral distintiva. Me detuve frente a la casa de mi infancia con Michael, mi novio de 2 años, a mi lado. Michael me apretó la mano en señal de apoyo. Recuerda, no has hecho nada malo, dijo, haciéndose eco de las palabras de la abuela Eleanor. Y estoy aquí para darte apoyo moral. Michael sabía todo sobre James. Había presenciado suficientes reuniones familiares para comprender la dinámica, y había sido mi caja de resonancia durante todo el proceso de adquisición. Como profesor de historia de secundaria, estaba refrescantemente alejado del mundo de la tecnología, lo que lo convertía en una parte neutral perfecta. Lo sé, suspiré. Simplemente odio la confrontación. A veces te encuentra de todos modos, respondió sabiamente. Mamá nos recibió en la puerta con su entusiasmo habitual, abrazándonos a ambos con fuerza. Brianna, Michael, qué bueno verlos. Ya están todos aquí, solo estamos esperando a la tía Linda y al tío Rob. Adiós a todos. James y su esposa, Heather, ya habían llegado, junto con la abuela Eleanor y el hermano de mi padre, el tío Dave, con su familia. Me preparé y entré en la sala de estar. James estaba haciendo la corte junto a la chimenea, gesticulando animadamente mientras Heather sonreía cortésmente a su lado. Papá y el tío Dave estaban asintiendo, pareciendo impresionados por lo que estuviera diciendo. Heather me vio primero y saludó con la mano, con una calidez genuina en su expresión. A pesar de todo, siempre me había gustado Heather.
Era amable y sin pretensiones, una enfermera pediátrica que parecía equilibrar el ego de James con su propia sensatez. «Brianna», exclamó, viniendo a abrazarme, «ha pasado demasiado tiempo». James se giró, su narración interrumpida. «Oh, hola, hermana». «¿Michael?» Asintió bruscamente a mi novio antes de girar inmediatamente de nuevo hacia su audiencia. De todos modos, como estaba diciendo, la estrategia de salida funcionó perfectamente. Tienes que saber cuándo cobrar tus fichas en esta industria. Se me tensó el estómago. Estrategia de salida. James ya estaba haciendo girar la adquisición como si hubiera sido su plan maestro desde el principio, en lugar de una línea de vida necesaria para una empresa que se hundía. La tecnología es tan volátil en este momento, continuó, pero si sabes lo que estás haciendo, puedes posicionarte para obtener el máximo apalancamiento. Papá sonrió con orgullo. James nos estaba contando sobre la adquisición de su empresa. Parece que hizo un buen negocio. ¿Es así?, dije, manteniendo mi voz neutral. Felicitaciones, James. Se encogió de hombros con una modestia afectada. Así es como se juega el juego. No todo el mundo entiende la estrategia a largo plazo involucrada. Brianna también trabaja en tecnología, interrumpió Michael con amabilidad. James se rió. Sí, marketing para un gigante corporativo. No es lo mismo que fundar y salir de una startup. Antes de que pudiera responder, mamá llamó desde la cocina. Brianna, ¿podrías ayudarme con los huevos rellenos? Agradecida por el escape, me escabullí a la cocina, donde la abuela Eleanor ya estaba colocando los aperitivos en una bandeja. Levantó la vista cuando entré, con los ojos brillantes. Justo a tiempo, dijo, entregándome una cuchara para servir. Tu madre necesita ayuda, y yo necesito entretenimiento. ¿Cómo está nuestro magnate de la tecnología haciendo girar su cola ahí fuera? Abuela, susurré, mirando hacia la puerta, está actuando como si hubiera orquestado todo como una estrategia brillante. Ella se rió suavemente. A los hombres como tu hermano a menudo reescriben la historia para proteger sus egos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Me ocupé de los huevos rellenos. Nada, supongo. ¿Qué puedo hacer? Levantarme y anunciar que su empresa estaba fallando y que mi empresa la salvó. Podrías, dijo con calma, o podrías simplemente decir la verdad si te preguntan directamente. No para humillarlo, sino porque la verdad importa, especialmente en las familias. ¿No crees que debería dejarlo pasar? Mantener la paz. La abuela Eleanor colocó una mano cálida sobre la mía. La paz construida sobre la falsedad no es realmente paz, Brianna, es supresión. Has pasado toda tu vida disminuyendo tu luz para que James pueda brillar más. Tal vez es hora de dejar de hacer eso. Mamá entró a trompicones antes de que pudiera responder, asignándonos más tareas de preparación de alimentos. La siguiente hora transcurrió en una ráfaga de actividad a medida que llegaban los invitados restantes y la casa se llenaba de la energía caótica de una gran reunión familiar. A través de todo, podía escuchar la voz de James elevándose por encima de los demás, continuando dando forma a su narrativa de brillantez empresarial. Mientras ayudaba a la abuela a poner la mesa del comedor, murmuró, párate erguida, pero no lo forces. La verdad tiene una manera de encontrar su momento. Finalmente, mamá anunció que la cena estaba lista. Todos nos reunimos alrededor de la gran mesa de roble, pasando platos y llenando platos. James se posicionó estratégicamente en el centro de la mesa, directamente enfrente de papá, el lugar perfecto para llamar la atención. Michael y yo nos sentamos cerca de un extremo, con la abuela Eleanor a mi lado. Mientras nos acomodábamos para la comida, sentí que la tensión en mis hombros aumentaba. James había pasado la última hora engañando a nuestra familia sobre su situación profesional mientras descartaba la mía. Sin embargo, aquí estaba yo, cómplice en silencio de su engaño. La abuela Eleanor tenía razón, esto no era paz. Y a medida que la conversación de la cena inevitablemente se dirigió hacia las carreras y los logros, supe que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. La cena de Pascua en la familia Hayes siempre había sido una producción. La mesa de mamá gemía bajo el peso de los favoritos tradicionales, jamón glaseado con miel, papas gratinadas, cazuela de judías verdes y sus famosos panecillos de levadura que tardaban horas en prepararse.
Los vasos de cristal que solo aparecían para ocasiones especiales atrapaban la luz del candelabro del comedor, y la buena porcelana, un regalo de bodas de mis abuelos, estaba dispuesta en una perfecta disposición de mesa. La tía Linda levantó su copa. Antes de comenzar, creo que deberíamos brindar por la familia, por la primavera y por los nuevos comienzos. James añadió rápidamente, levantando su propia copa más alto, por las nuevas empresas y saber cuándo cobrar. Todos levantaron obedientemente sus copas, aunque noté que la sonrisa de Heather parecía tensa. Los ojos de la abuela Eleanor se encontraron brevemente con los míos antes de que todos tomáramos un sorbo y comenzáramos a pasar los platos alrededor de la mesa. La conversación fluyó fácilmente al principio, centrada en temas seguros como el nuevo bebé de la prima Amy, la reciente jubilación del tío Rob y el viaje planeado de la tía Linda a Italia. Pero a medida que la comida progresaba, James se ponía cada vez más inquieto con los temas que no le permitían mostrar sus logros. Cuando hubo una breve pausa en la conversación, aprovechó la oportunidad. Entonces, papá, he estado pensando en asesorarte sobre tu cartera de jubilación, dijo, cortando su jamón. Después de esta adquisición, tengo algunas ideas sobre hacia dónde se dirige la tecnología que realmente podrían maximizar tus retornos. Papá parecía impresionado. Eso sería genial, hijo. Ciertamente podría usar la ayuda. ¿Qué hay de ti, Brianna? Preguntó la tía Linda amablemente. ¿Cómo va el trabajo para ti? ¿Todavía en la misma empresa? Antes de que pudiera responder, James intervino. Bri todavía está haciendo marketing en ese gran lugar corporativo. ¿Qué es de nuevo? ¿Sinergia? Synergy Tech, corregí en voz baja. Correcto, continuó James con desprecio. De todos modos, como le estaba diciendo a papá, la verdadera acción está en las startups. La tecnología corporativa es donde la innovación va a morir. Respiré lenta y profundamente. En realidad, ¿eso no es cierto? El problema con los entornos corporativos, interrumpió James, calentándose con su tema, es que están llenos de personas que no pudieron lograrlo como emprendedores. Sin ofender, Bri, añadió con una sonrisa condescendiente que dejó claro que la ofensa estaba absolutamente intencionada. Mamá trató de redirigir. Brianna ha sido ascendida varias veces, James. Le está yendo muy bien. Claro, asintió James con condescendencia. Estoy seguro de que es genial en cualquier cosa de marketing que haga, pero seamos realistas, no es lo mismo que estar en las trincheras, construir algo de la nada, tomar riesgos reales. La mesa se había quedado incómodamente en silencio. Incluso Michael, normalmente diplomático hasta la médula, estaba agarrando su tenedor con una fuerza innecesaria. Me concentré en cortar mi jamón en pedazos perfectamente uniformes, obligándome a mantener la calma. James, ajeno a la tensión, o tal vez alimentándose de ella, continuó su monólogo. La industria de la tecnología separa a los visionarios del personal de apoyo con bastante rapidez. Algunas personas tienen lo que se necesita para innovar, para interrumpir, para liderar revoluciones tecnológicas. Otros están mejor capacitados para, papeles de apoyo. Me miró directamente. No todo el mundo puede manejar una carrera real en tecnología. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá parecía mortificada, papá incómodo, Heather estaba mirando fijamente su plato. Sentí la mano de Michael encontrar la mía debajo de la mesa, apretando en señal de apoyo. Y entonces, desde el otro extremo de la mesa, llegó la voz clara y constante de la abuela Eleanor. ¿Es por eso que tu empresa acaba de comprar la suya? El tiempo pareció detenerse. Todos los ojos giraron de la abuela a mí, luego a James, cuyo tenedor resonó contra su plato. Su rostro, generalmente tan compuesto, pasó rápidamente por la confusión, la incredulidad y luego el horror naciente. ¿Qué? Espetó, mirando frenéticamente entre la abuela y yo. ¿De qué estás hablando? La abuela Eleanor tomó un sorbo tranquilo de su agua. Simplemente pregunto si es por eso que la empresa de Brianna, Synergy, adquirió tu startup, Nextier, porque son los verdaderos innovadores tecnológicos. La mesa estalló en murmullos confusos. Papá parecía desconcertado. ¿La empresa de Brianna compró la de James? ¿Qué significa eso? El rostro de James se había enrojecido profundamente. Eso no es lo que pasó, tartamudeó.
Fuimos adquiridos, sí, pero fue una salida estratégica. Elegí vender, y Brianna no tuvo nada que ver con eso. Ella trabaja en marketing, por Dios. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Por un momento, consideré dejarlo pasar, encontrando alguna forma diplomática de preservar la dignidad de James. Pero entonces recordé las palabras de la abuela sobre la verdad y las familias, y todos los años que había pasado atenuando mi luz. En realidad, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, soy la directora de adquisiciones estratégicas en Synergy Tech. He estado en ese puesto durante casi 2 años. James me miró con incredulidad. Eso es imposible. ¿Habrías dicho algo? Lo haría. Pregunté en voz baja. ¿Cuándo lo habría mencionado, James? Entre tus conferencias sobre blockchain o tus explicaciones de por qué el marketing no es un trabajo tecnológico real. Espera, interrumpió papá, luciendo confundido. ¿Estás diciendo que estuviste involucrada en la compra de la empresa de James? Está mintiendo. Gritó James. Está tratando de atribuirse el mérito de mi salida. Si trabajara en adquisiciones, lo habría sabido. Mi equipo se relacionó con los ejecutivos de Synergy Tech. Tu equipo se relacionó con mi equipo, lo corregí. Me abstuve de las negociaciones directas debido a nuestra relación, pero sí, estuve involucrada en una capacidad de asesoramiento, y soy yo quien inicialmente identificó a Nextier como un objetivo de adquisición. El atónito silencio que siguió fue interrumpido por la suave voz de Heather. Es verdad, James. Vi el nombre de Brianna en algunos de los documentos preliminares. Asumí que lo sabías y simplemente no lo mencionabas. James parecía traicionado. Lo sabías, y no me lo dijiste. Pensé que lo sabías, protestó Heather. ¿Por qué no lo sabrías? Porque está mintiendo. James se apartó violentamente de la mesa, su silla raspando contra el piso de madera dura. Esto es sabotaje. Apuntaste deliberadamente a mi empresa, ¿verdad? No podías soportar que finalmente tuviera éxito, así que tuviste que tomar el control y arruinarlo. Tu empresa estaba a 3 meses de la bancarrota, James, dije, manteniendo mi voz nivelada. Tenías una gran tecnología, pero ningún modelo de negocio sostenible. La adquisición salvó tu empresa, los trabajos de tus empleados y tu reputación. ¿Cómo te atreves? James casi estaba gritando ahora. No sabes nada sobre negocios tecnológicos. James. Intervino mamá. Por favor, cálmate. No me voy a calmar. Gritó. Mi hermana me ha estado socavando toda mi vida, ¿y ahora está afirmando que salvó mi empresa? Eso es rico. Miré alrededor de la mesa a los rostros sorprendidos de mi familia. No estoy afirmando que salvé nada. Solo estoy diciendo la verdad sobre lo que hago y lo que pasó. Nextier tenía IP valiosa e ingenieros talentosos, es por eso que la adquirimos. Fue una decisión de negocios, no una personal. James se rió amargamente. Claro, solo negocios. ¿Es por eso que nunca mencionaste tu papel? ¿Por qué era tan impersonal? Nunca mencioné mi papel porque nunca preguntaste, dije simplemente. Nunca has estado interesado en mi carrera, James. Has estado demasiado ocupado explicándole a todo el mundo por qué lo que haces es mucho más importante. La cruda honestidad de mi declaración quedó suspendida en el aire. James abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo sin otra palabra. Se giró y salió furioso del comedor. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. La mesa permaneció en silencio durante varios segundos largos. Finalmente, el tío Rob se aclaró la garganta. Bueno, eso fue inesperado. La tía Linda se giró hacia mí. Brianna, cariño, no tenía idea de que estabas tan alto en tu empresa. ¿Por qué nunca nos has contado? Miré a mi alrededor a mi familia, a la genuina sorpresa e interés en sus rostros, y sentí que un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando comenzaba a levantarse. Supongo que nadie realmente preguntó, dije en voz baja. Cuando la conmoción por la partida de James se asentó sobre la mesa, todos los ojos se volvieron hacia mí. La dinámica familiar había cambiado tan repentinamente que nadie parecía saber muy bien cómo proceder. Heather parecía particularmente incómoda,
atrapada entre la lealtad a su marido y la incómoda verdad que había sido revelada. Quizás, sugirió suavemente la abuela Eleanor, este sería un buen momento para que Brianna nos cuente sobre su carrera real. Mamá asintió con entusiasmo, aunque sus ojos seguían dirigidos a la puerta principal por donde James había salido. Sí, por favor. Me siento terrible de que no sepamos más sobre lo que haces, cariño. Respiré hondo, sintiéndome extrañamente vulnerable. Durante años, me había protegido manteniendo mi vida profesional separada de mi familia, en parte debido a la actitud despectiva de James y en parte porque me había acostumbrado a ser pasada por alto. Comencé en Synergitech en marketing, eso es cierto, comencé, pero me mudé a la estrategia de producto después de 2 años, luego al desarrollo comercial y finalmente a las adquisiciones. He estado en la empresa durante 9 años. ¿9 años? Papá parecía sorprendido. Eso es impresionante, en tecnología, ¿verdad? Una industria tan volátil. Michael asintió. Extremadamente impresionante. Brianna dirige un equipo de 15 personas y reporta directamente al CEO. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios cuando miré a mi novio de apoyo. Es una buena posición. Disfruto el trabajo. ¿Pero qué haces exactamente? Preguntó la tía Linda, pareciendo genuinamente interesada. Así que les conté. Expliqué cómo mi equipo identificaba empresas prometedoras con tecnología valiosa o posición en el mercado, cómo evaluábamos su potencial encaje con Synergite y cómo estructurábamos acuerdos que beneficiaban a ambas partes. Describí el proceso de debida diligencia, las estrategias de negociación y los desafíos de integración que siguieron a las adquisiciones. Eso suena increíblemente complejo, comentó el tío Rob. No tenía idea. ¿Y Nextier? Preguntó papá con cautela. ¿Cómo surgió eso? Expliqué el proceso de la manera más objetiva posible, enfatizando los aspectos profesionales y minimizando cualquier elemento personal. La tecnología era genuinamente innovadora, dije, queriendo ser justa con James a pesar de todo. Nuestro equipo técnico quedó impresionado con lo que habían construido, pero los fundamentos del negocio no eran lo suficientemente sólidos como para mantener la empresa de forma independiente. ¿Entonces, lo salvaste? Concluyó la tía Linda. Tomamos una decisión de negocios que benefició a ambas empresas, corregí suavemente. Synergitech obtuvo IP y talento valiosos, los inversores de Nextier obtuvieron un mejor rendimiento del que hubieran tenido de otra manera, y sus empleados obtuvieron seguridad laboral. ¿Y James? Preguntó mamá en voz baja. James recibió una compensación justa por su trabajo y tiene un contrato de 1 año como asesor técnico, expliqué. Después de eso, puede quedarse si ambas partes están de acuerdo en que está funcionando. Heather, que había estado callada hasta ahora, habló de repente. La adquisición nos salvó financieramente, admitió. James no querría que dijera esto, pero estábamos en problemas. Él puso todo en la empresa, nuestros ahorros, una segunda hipoteca en nuestra casa. Estábamos a 3 nóminas perdidas de perderlo todo. Su honestidad me sorprendió. James siempre había presentado su vida como una de glamour de startup y éxito inminente. No tenía idea de que fueran tan vulnerables financieramente. No sabía que era tan grave, dije en voz baja. Heather asintió. James es orgulloso, no admitiría lo mal que se habían puesto las cosas. Cuando llegó la oferta de Synergitech, fue como un milagro. Pero no podía verlo de esa manera. Para él, se sintió como un fracaso. Papá parecía preocupado. ¿Pero por qué no nos lo diría? Podríamos haber ayudado. Por la misma razón por la que no podía admitir que Brianna podría tener éxito en tecnología, interrumpió sabiamente la abuela Eleanor. Orgullo. La conversación se detuvo mientras todos absorbíamos esto. Sentí una mezcla compleja de emociones, la reivindicación de que mi familia finalmente entendiera mi carrera, tristeza por las dificultades de James y una frustración persistente de que hubiera tenido que suceder esta confrontación para que surgiera la verdad. Probablemente debería ir a hablar con él, dijo Heather, moviéndose para levantarse. No, dije, tomando una decisión repentina. Iré yo. Michael me apretó la mano. ¿Estás segura? Asentí. Necesitamos aclarar las cosas de una vez por todas. Mientras me levantaba de la mesa, mamá parecía preocupada.
Brianna, tal vez dale algo de tiempo para que se calme primero. Le hemos dado años a esta situación para que se calme, mamá, respondí. Creo que es hora de una conversación honesta. Encontré a James sentado en los escalones del porche delantero, mirando fijamente la tranquila calle suburbana. No levantó la vista cuando me senté a su lado, dejando una distancia prudencial entre nosotros. ¿Viniste a regodearte?, preguntó secamente. No, dije. Vine a hablar de verdad por una vez. Soltó una risa sin humor. ¿De qué hay que hablar? Ganaste. Felicitaciones. Esto no se trata de ganar o perder, James. Se trata de la verdad. Y la verdad es que me he pasado toda mi carrera siendo menospreciada por ti, viéndote convencer a nuestra familia de que lo que hago no importa porque no es trabajo tecnológico real. ¿Así que esto fue venganza? Hacer que tu empresa se tragara la mía. Suspiré con frustración. ¿De verdad crees eso? ¿Honestamente crees que arriesgaría mi reputación profesional y potencialmente violaría la ética corporativa solo para vengarme de ti? James guardó silencio por un momento. ¿Cuándo te convertiste en directora de adquisiciones?, preguntó finalmente. Hace 2 años. ¿Y nunca pensaste en mencionarlo en las reuniones familiares? ¿Cuándo lo habría mencionado, James?, pregunté. Entre tus monólogos sobre redes neuronales y blockchain, nunca me preguntaste sobre mi carrera. Ni una sola vez. Tuvo la gentileza de parecer ligeramente avergonzado. Solo asumí que todavía estabas en el mismo puesto de marketing de nivel inicial en el que empezaste hace 9 años. Terminé por el por qué eso encajaba con tu narrativa de que no era capaz de entender la tecnología real. Mientras tanto, he estado avanzando constantemente, gestionando equipos más grandes, asumiendo más responsabilidad y realmente teniendo éxito en la industria para la que afirmas que no estoy hecha. James permaneció en silencio durante varios momentos largos, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su tono defensivo. Nexttier realmente estaba fallando, ¿verdad? La vulnerabilidad en su pregunta me tomó por sorpresa. La tecnología era sólida, dije con cuidado, pero sí, el negocio estaba en problemas. Seguía pensando que la próxima ronda de financiación lo resolvería todo, admitió. Que solo necesitábamos un poco más de margen de maniobra. Pero cada hito que establecíamos, lo perdíamos o apenas lo alcanzábamos, y luego establecíamos uno nuevo. Eso es bastante común en las startups, ofrecí. Es por eso que la mayoría fracasan. No quería fracasar. Por primera vez, James me miró directamente, y me sorprendió ver el dolor crudo en su expresión. He construido toda mi identidad en torno a ser el genio tecnológico de la familia. ¿Qué soy si eso no es cierto? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada con años de competencia e incomprensión. Pensé cuidadosamente antes de responder. Eres un genio tecnológico, James. Tus habilidades de codificación son increíbles, y la tecnología central en Nexttier es genuinamente innovadora. Eso no está en duda. Pero construir una empresa exitosa requiere más que solo brillantez técnica. Necesita perspicacia comercial, comprensión del mercado, planificación estratégica, todas las cosas que has descartado como sin importancia en comparación con la codificación. Hizo una mueca. Cosas en las que tú eres buena. Sí, reconocí. Cosas en las que soy buena. Podríamos haber estado complementando las fortalezas de cada uno durante todos estos años en lugar de que me trataras como si fuera de alguna manera menos que tú porque me enfocaba en el lado comercial de la tecnología. James pasó una mano por su cabello, un gesto tan familiar de nuestra infancia que momentáneamente me transportó de vuelta a tiempos más sencillos. He sido un imbécil, ¿verdad? La admisión directa me provocó una risa. Sí, realmente lo has sido. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. ¿Puedo culparlo a la arrogancia estereotípica de los programadores? Puedes intentarlo, pero trabajo con muchos programadores que se las arreglan para no ser condescendientes con sus hermanas. La sonrisa se desvaneció y James pareció genuinamente arrepentido. Lo siento, Bri. De verdad que sí. No creo que me haya dado cuenta de lo desdeñoso que he sido hasta que lo escuché reproducido para mí hoy. Fue la primera disculpa genuina que podía recordar haber recibido de mi hermano en años, posiblemente décadas.
Gracias por decir eso. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Con Nextir, quiero decir. Conmigo. Eso depende en parte de ti, dije honestamente. El equipo de integración cree que tu tecnología tiene un potencial real como parte de nuestra suite empresarial. Conoces el código mejor que nadie. Si puedes dejar de lado tu orgullo y trabajar en colaboración, hay un lugar para ti. Trabajando para la empresa de mi hermanita, dijo, pero sin la amargura que podría haber esperado antes. Trabajando con una empresa que valora tu experiencia técnica, corregí. Mi división supervisa las adquisiciones, pero yo no sería tu gerente directo. Ese sería Marcus en integración técnica, y es brillante. Aprenderías mucho de él. James guardó silencio por un momento. Necesito pensarlo. Es justo, estuve de acuerdo, pero no lo pienses demasiado. La tecnología se mueve rápidamente, como sabes. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, observando a un vecino paseando a su perro al otro lado de la calle. No era un silencio cómodo exactamente, pero tampoco hostil, un progreso de algún tipo. Probablemente deberíamos volver adentro, sugerí finalmente. Mamá probablemente esté preocupada y tu comida se esté enfriando. James asintió. Esto va a ser incómodo, ¿verdad? Probablemente, admití, pero tal vez es hora de que seamos honestos el uno con el otro y con la familia. No más fingir. Respiró hondo y se levantó. No más fingir, estuvo de acuerdo, ofreciéndome su mano. La tomé, permitiéndole ayudarme a levantarme, y juntos caminamos de regreso hacia la casa, hacia una cena familiar que sería incómoda, pero también tal vez la primera honesta que habíamos tenido en años. Volver al comedor con James se sintió como volver a entrar en un mundo diferente. La conversación se detuvo abruptamente, todos los ojos se volvieron hacia nosotros con diversos grados de preocupación y curiosidad. Geater parecía particularmente aliviada de ver regresar a su esposo, algo de la tensión abandonando sus hombros. ¿Todo bien?, preguntó mamá con cautela. James y yo intercambiamos una mirada. Estamos trabajando en ello, respondí honestamente. Regresamos a nuestros asientos y un silencio incómodo descendió sobre la mesa. El tío Rob se aclaró la garganta. ¿Deberíamos continuar con la cena? Sí, por favor, dije agradecida. Pasa las patatas. La comida se reanudó con una normalidad forzada, la conversación cuidadosamente dirigida hacia temas neutrales, pero hubo un reconocimiento tácito de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de nuestra familia. James estaba inusualmente callado, contribuyendo a la conversación solo cuando se dirigían directamente a él. Casi podía verlo procesando todo, recalibrando su comprensión de nuestra relación y su lugar en la narrativa familiar. Mientras se servía el postre, el tradicional pastel de merengue de limón de mamá, James habló de repente. Les debo una disculpa a todos, dijo, su voz carente de su confianza habitual, especialmente a ti, Brianna. Todos los ojos se volvieron hacia él con sorpresa. James Sayers no se disculpaba, simplemente no estaba en su repertorio. No he sido honesto sobre la situación de mi empresa, continuó. La verdad es que Nextir estaba luchando mucho. La adquisición por parte de Synergy Tech no fue mi brillante estrategia de salida, fue un salvavidas que tuve suerte de conseguir. Geater se acercó para apretarle la mano en señal de apoyo. Y he sido menos que solidario con la carrera de Brianne, admitió. En realidad, eso es un eufemismo. He sido desdeñoso y condescendiente, y estaba completamente equivocado. Ha logrado más en tecnología de lo que me había dado cuenta, y debería haber estado celebrando su éxito en lugar de disminuirlo. La honestidad cruda en su voz me dejó sin palabras. Este era un lado de James que no había visto desde que éramos muy jóvenes, antes de que la competencia y el ego crearan un muro entre nosotros. Papá nos miró a ambos, claramente luchando por reconciliar esta nueva información con años de dinámicas familiares establecidas. James, no teníamos idea de que las cosas eran tan difíciles con tu empresa. ¿Por qué no nos lo dijiste? James se encogió de hombros, un gesto tanto defensivo como vulnerable. Orgullo, supongo. Siempre he sido el prodigio tecnológico, el exitoso. Admitir el fracaso no encajaba con esa imagen. Pero cariño, dijo mamá suavemente, el éxito no se trata solo de no fracasar nunca, se trata de cómo manejas los desafíos.
Además, agregó la abuela Eleanor con su característica franqueza, parece que la verdadera historia de éxito tecnológico en esta familia se ha estado desarrollando silenciosamente mientras todos estábamos distraídos por narrativas más ruidosas. Me sonrió y sentí una oleada de gratitud por su apoyo inquebrantable. Creo, dijo papá lentamente, que también le debemos una disculpa a Brianna. Se volvió hacia mí con un arrepentimiento genuino en sus ojos. Deberíamos haber hecho más preguntas sobre tu carrera, celebrado tus logros de la misma manera que celebramos los de James. Lo siento, no hicimos eso. Estamos muy orgullosos de ti, cariño, agregó mamá, con los ojos brillantes. Solo desearía que hubiéramos sabido más sobre lo que estabas logrando. La validación que inconscientemente había buscado durante años me invadió, tanto gratificante como ligeramente desconcertante en su intensidad. Gracias, logré decir. Eso significa mucho. Entonces, ¿qué pasa ahora con la empresa?, preguntó la tía Linda. Quiero decir, James. James me miró, reconociendo tácitamente mi experiencia. Fue una inversión tan grande de nuestra dinámica habitual que me tomó un momento responder. La tecnología de Next Tier se integrará en la plataforma principal de Synergy Tech, expliqué. El equipo técnico tiene la opción de unirse a Synergy, incluido James, que tiene un contrato de 1 año como asesor técnico. ¿Y te quedarás?, le preguntó el tío Rob a James directamente, quiero decir. James me miró de reojo, luego a Heather, antes de responder. Lo estoy considerando. Significaría aceptar un papel diferente al que estoy acostumbrado, pero... Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado, tal vez es hora de que aprenda algunas habilidades nuevas, el lado comercial de las cosas específicamente. Fue lo más cercano a un reconocimiento de mi experiencia que jamás había escuchado de él. Decidí responderle a mitad de camino. La industria tecnológica funciona mejor cuando diferentes tipos de experiencia colaboran, ofrecí. La brillantez técnica y la perspicacia comercial no son mutuamente excluyentes, son complementarias. Como hermano y hermana, sugirió la abuela Eleanor con una sonrisa cómplice. James realmente se rió. Exactamente así, supongo. Mientras la comida continuaba, la conversación comenzó a fluir de manera más natural, quizás por primera vez en nuestras vidas adultas. James y yo participamos en un diálogo genuino en lugar de monólogos paralelos o conferencias unilaterales. Hizo preguntas sobre mi papel en Synergy Tech con auténtico interés y yo pregunté sobre los desafíos técnicos que había resuelto en Next Tier. Nuestra familia observó este intercambio con algo parecido a asombro, como si fuera testigo de un fenómeno natural poco común. Después del postre, mientras ayudábamos a quitar la mesa, papá me apartó. No tenía idea, Brianna, dijo en voz baja, acerca de tu trabajo, acerca de lo exitosa que te has vuelto. ¿Por qué no nos contaste más? Consideré la pregunta seriamente. Creo que después de un tiempo, me acostumbré a estar en segundo plano. James siempre fue tan contundente sobre sus logros que parecía más fácil guardar silencio sobre los míos. Papá parecía genuinamente angustiado. Deberíamos habernos dado cuenta. Debería haberme dado cuenta. Está bien, papá, le aseguré. Todos caímos en patrones, pero tal vez ahora podamos crear algunos nuevos. Más tarde, mientras nos reuníamos en la sala de estar para tomar café, la abuela Eleanor orquestó un momento que habría parecido imposible hacía solo unas horas. Creo, anunció con la autoridad que solo una matriarca anciana puede mandar, que deberíamos brindar apropiadamente por ambos hermanos y sus logros en tecnología. Levantó su taza de café, con los ojos brillantes. Por James, cuya brillantez técnica creó una valiosa innovación, y por Brianna, cuya perspicacia comercial asegura que la innovación alcance su potencial en el mercado. Que ambos sigan teniendo éxito, tal vez incluso juntos. Por James y Brianna, se hizo eco la familia, levantando sus tazas. James me miró al otro lado de la habitación y levantó su taza un poco más en mi dirección, un simple reconocimiento, pero uno que decía mucho sobre el cambio en nuestra relación. Cuando la tarde se convirtió en noche y los invitados comenzaron a partir, James se me acercó una vez más. Quise decir lo que dije antes, me dijo en voz baja. Lo siento por cómo te he tratado a ti y a tu carrera. Lo sé, dije. Y lo agradezco. Dudó, luego agregó, voy a tomar el puesto en Synergy Tech. Tengo mucho que aprender sobre el lado comercial de la tecnología.
Y sonrió con ironía. Parece que tengo acceso a una muy buena maestra. No pude evitar devolverle la sonrisa. Solo promete no llamarlo trabajo tecnológico no real, y estaremos bien. Trato hecho, estuvo de acuerdo, extendiendo su mano formalmente. Pasé por alto el apretón de manos y en su lugar le di un abrazo rápido. Feliz Pascua, James. Feliz Pascua, Bri, respondió, y por primera vez en años, el apodo contenía afecto en lugar de condescendencia. Mientras Michael y yo conducíamos a casa esa noche, me sentí agotada y extrañamente vigorizada. Años de dinámicas familiares se habían trastornado en una sola tarde, viejos patrones interrumpidos, nuevas posibilidades reveladas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Michael mientras navegábamos por el tráfico nocturno. Consideré la pregunta cuidadosamente. Como algo que estuvo anudado durante mucho tiempo finalmente está comenzando a desatarse, dije. Es incómodo, pero también liberador. Sonrió. Tu abuela es algo especial, ¿sabes? Me reí. Oh, lo sé. Ha estado esperando este enfrentamiento durante años. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán con James? Creo que ya lo han hecho, dije pensativamente. Si esos cambios perduran, bueno, eso depende de los dos. Cuando llegamos a nuestro camino de entrada, me di cuenta de que me sentía más ligera que en años. La verdad, una vez dicha, había despejado las telarañas de larga data de incomprensión y resentimiento. Habría momentos incómodos por delante, viejos hábitos reafirmándose, nuevos límites por establecer, pero por primera vez desde la infancia, sentí esperanza por mi relación con mi hermano, no como competidores sino como colegas, tal vez incluso colaboradores, familia. 3 meses después de esa fatídica cena de Pascua, me encontré sentada frente a James en la cafetería de Synergy Tech. Se había convertido en nuestro ritual semanal, el almuerzo de los martes para discutir la integración de la tecnología de Nexttier y para ponernos al día como hermanos. Hoy, James estaba explicando animadamente un nuevo enfoque del algoritmo que había sido la innovación central de Nexttier. La velocidad de procesamiento ha aumentado en un 37%, dijo, con los ojos brillantes con la emoción que siempre lo había caracterizado al discutir desafíos técnicos. Marcus cree que podemos impulsarlo aún más si reestructuramos la canalización de datos. Sonreí, genuinamente impresionada. Eso es fantástico, James. A los clientes empresariales les encantará ese tipo de mejora de rendimiento. En realidad, se está construyendo sobre algo que sugirió su equipo de ciencia de datos, admitió, una declaración que habría sido impensable hace 4 meses. Resulta que hay algunas personas inteligentes aquí en la venta corporativa. Ambos nos reímos de su referencia a su anterior rechazo de Synergy Tech. En los 3 meses desde que James se unió a la empresa, lo había visto adaptarse lentamente a la cultura corporativa. Había habido momentos difíciles, su tendencia a hablar sin rodeos había irritado a algunas personas en RRHH, y inicialmente se había resistido a las capas de aprobación requeridas para los cambios. Pero estaba aprendiendo, lo que es más sorprendente, parecía estar disfrutando de la estabilidad y los recursos que proporcionaba una empresa más grande. ¿Cómo van las cosas con Marcus?, pregunté, refiriéndome a su gerente directo. James consideró la pregunta. Bien, en realidad. Sabe lo que hace y no microgestiona. Estoy aprendiendo mucho sobre gestión de proyectos de él y liderazgo de equipo, todavía en progreso, admitió con tristeza. Resulta que la gestión de personas requiere habilidades que aún no he desarrollado por completo. Esta autoconciencia fue quizás el cambio más llamativo en mi hermano. El James de hace 6 meses nunca habría reconocido ninguna deficiencia de habilidades. Ya llegarás, le aseguré. Lleva tiempo. Nuestra conversación se desvió hacia asuntos familiares. Mamá y papá habían visitado el campus de Synergy Tech la semana anterior, finalmente viendo de primera mano lo que hacían profesionalmente ambos sus hijos. Había sido una revelación para ellos, especialmente para papá, que había pasado todo el recorrido alternando entre exclamaciones orgullosas y preguntas confusas sobre tecnología. Creo que todavía lo están procesando todo, dijo James. 20 años pensando que yo era la única persona tecnológica en la familia, y ahora están tratando de entender que me has estado superando silenciosamente durante años. No superando, corregí suavemente. Diferentes caminos, diferentes habilidades. Asintió, reconociendo la distinción. Justo.
Hablando de familia, ¿estás libre para cenar en casa de la abuela Eleanor este fin de semana? Nos ha pedido específicamente a los dos. Sonreí. Desde Pascua, nuestra abuela se había vuelto aún más deliberada en fomentar nuestra relación reconstruida. No me lo perdería. La cocina de esa mujer vale cualquier sesión de terapia familiar que pueda haber planeado. Es sutil como un mazo, convino James con afecto, pero eficaz. Cuando terminamos de almorzar y regresamos a nuestros respectivos departamentos, reflexioné sobre cuánto había cambiado. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso, décadas de patrones establecidos no podían deshacerse en meros meses. Pero cada interacción se sentía más auténtica que la anterior. Todavía había momentos en que James se deslizaba en su viejo tono condescendiente al discutir asuntos técnicos, pero ahora se daba cuenta, a menudo con una sonrisa tímida. Del mismo modo, estaba aprendiendo a afirmar mi experiencia en lugar de enfurecerme en silencio cuando me pasaban por alto. Nuestros padres, también, se estaban adaptando a esta nueva dinámica familiar. Mamá había comenzado a hacer preguntas específicas sobre mi trabajo, haciendo un esfuerzo genuino para entender lo que hacía. Papá había comenzado a reenviarme artículos sobre mujeres en liderazgo tecnológico, su forma de demostrar que reconocía mi lugar en ese mundo. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Después de años de disminuir mis logros para mantener la paz en la familia, estaba aprendiendo a ocupar espacio, a reconocer mi experiencia, a corregir percepciones erróneas sin disculparme. En entornos profesionales, esta nueva confianza se tradujo en un liderazgo más eficaz y una comunicación más clara con mi equipo. El fin de semana siguiente, como prometido, James y yo nos unimos a la abuela Eleanor para cenar en su acogedor apartamento. Después de una comida de su famoso asado a la cacerola, sirvió café en su sala de estar y nos fijó a ambos con su característica mirada directa. Entonces, dijo, acomodándose en su sillón favorito, ¿cómo se llevan mis dos ejecutivos tecnológicos en estos días? James y yo intercambiamos miradas divertidas. La sutileza no es tu fuerte, ¿verdad, abuela?, bromeé. A mi edad, querida, no hay tiempo para andarse por las ramas, respondió. Bueno, nos va bien, respondió James. Mejor de lo que esperaba, honestamente. Está aprendiendo a aceptar la retroalimentación sin tomarla como un ataque personal, agregué con una sonrisa. Y ella está aprendiendo a dar retroalimentación sin sonar como un manual de capacitación corporativa, respondió James con buen humor. La abuela Eleanor sonrió, con la satisfacción evidente en su expresión. Bien. Las familias deben ser honestas entre sí, pero amablemente. He estado pensando mucho en eso últimamente, dije, sobre la honestidad y las familias. Durante años, todos participamos en esta ficción de que James era la única historia de éxito tecnológico, yo guardando silencio sobre mis logros, James exagerando los suyos y el resto de la familia sin cuestionar nunca la narrativa. Era cómodo, admitió James, para mí de todos modos. Llegué a ser la estrella. ¿Y qué has aprendido de haber interrumpido esa comodidad?, le preguntó la abuela. James consideró la pregunta seriamente. Que la comodidad no siempre es crecimiento. Que ser la estrella me impidió aprender cosas que necesitaba saber, y que... Me miró de reojo, que perdía un aliado potencial al tratar a mi hermana como a una competidora. La abuela asintió aprobatoriamente antes de volverse hacia mí. ¿Y tú, Brianna, qué has aprendido? Que el silencio no es en realidad paz, dije, que disminuirme para que los demás se sientan cómodos no estaba sirviendo a nadie, menos que a mí, y que la autenticidad, aunque a veces incómoda, es la única manera de ser verdaderamente conocida y amada. Muy bien, dijo la abuela, sonando como la profesora que alguna vez fue. Ahora, la verdadera prueba será llevar estas lecciones adelante. Los patrones familiares tienen una forma de reafirmarse si no estamos atentos. Estamos trabajando en ello, le aseguré. James ha estado pidiendo mi opinión sobre la gestión de su equipo en Synergy Tech, y Brianne me ha estado consultando sobre aspectos técnicos de las próximas adquisiciones, agregó James. Resulta que nuestras habilidades realmente se complementan. Como he estado diciendo durante aproximadamente 30 años, señaló la abuela con sequedad. Nos reímos, el sonido de afecto genuino llenando este pequeño apartamento. Cuando la noche llegó a su fin y nos preparamos para irnos, la abuela Eleanor sostuvo ambas manos en las suyas. Estoy orgullosa de los dos, dijo simplemente,
no solo por sus logros profesionales, impresionantes como son, sino por hacer el arduo trabajo de romper patrones poco saludables. Eso requiere más coraje que cualquier logro profesional. De camino a casa, me encontré reflexionando sobre sus palabras. De hecho, había requerido valor interrumpir la cómoda ficción que nuestra familia había mantenido durante años, pero la libertad que venía con la autenticidad valía la pena la incomodidad temporal. James y yo nunca tendríamos una relación perfecta, los hermanos rara vez la tienen. Éramos demasiado diferentes en nuestros enfoques, demasiado moldeados por nuestras experiencias individuales. Pero habíamos encontrado una manera de respetar esas diferencias en lugar de permitir que nos dividieran, para verlas como complementarias en lugar de competitivas. En la industria tecnológica, donde el cambio es la única constante, la adaptabilidad es esencial para el éxito. James y yo finalmente habíamos aplicado ese principio a nuestra relación personal, y ambos éramos más fuertes por ello. La verdad, como resultó, no había destruido a nuestra familia como temía, la había reconstruido sobre una base más sólida, una donde los logros no se comparaban sino que se celebraban, donde las diferencias no eran amenazas sino activos, y donde ser conocido era más importante que ser impresionante. Fue una lección que llevé adelante a todos los aspectos de mi vida, que las conexiones auténticas, construidas sobre la honestidad en lugar del desempeño, eran la tecnología más valiosa de todas. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que defender tu verdad cambió una relación para mejor? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si has disfrutado de este viaje de rivalidad entre hermanos convertida en colaboración, por favor haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal para obtener más historias sobre cómo navegar por dinámicas familiares complejas. Comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar permiso para brillar su propia luz sin atenuarla para los demás. Gracias por ver y recuerda, a veces la interrupción más importante no está en la tecnología sino en los patrones que hemos aceptado durante demasiado tiempo.